Dios, hermanos, en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, hermanos, ya vamos en el capítulo 15, vamos avanzando, hermanos, sin querer vamos avanzando. Damos gracias a Dios, ¿verdad? También por la visita, ¿verdad? De la compañera de Brian, ¿verdad? Que viene de Brian, a la voz del Señor. A rato que digamos, ¿dónde está Brian? Pues Brian está en Brian. Así que damos gracias a Dios, ¿verdad? También por nuestro hermano aún, a la voz del Señor. Y Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. Libro de los Hechos, capítulo 15, hermanos. Estaremos leyendo en el capítulo 15, versículos 7 al 11. Bajo el tema, aunque hermanos, no estamos en el mes de la reforma, pero implementamos aquí, hermanos, esta doctrina o esta postura. Sola gracia o sola gratia. Así que leemos rápidamente, hermanos, del versículo 7 al 11 del capítulo 15 del libro de los Hechos. La palabra de Dios la leemos de esta manera, para la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y después de mucha discusión, ¿me siguen, hermanos? Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió a que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. En ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Pueden tomar asiento, hermanos. Cuando yo estaba estudiando, hermanos, esta escritura, me di cuenta que cómo enfatizaba la doctrina de la sola gracia. Y también en este mismo pasaje se implementa la sola fide o sola fe. Pero hoy yo quise retomar solamente la sola gracia porque hay mucho que aprender. Me di cuenta, hermanos, que de alguna manera u otra, hermanos, toda la Biblia, ¿verdad? De alguna manera nos enseña la doctrina de la sola gracia, la salvación solamente a través de la gracia. Pero yo quisiera, ¿verdad? Porque quisiera traerte a memoria o quisiera enseñarte si de alguna manera no has entendido la definición de sola gracia. La doctrina de la sola gracia enseña que la salvación del pecador es enteramente una obra de la gracia soberana de Dios. Otra vez lo repito, la doctrina de la sola gracia o sola gracia enseña que la salvación del pecador es enteramente una obra de la gracia soberana de Dios. Desde el principio hasta el fin. No depende de ningún grado del mérito, esfuerzo, voluntad o cooperación humana como causa de la salvación. Hermanos, desde principio a fin, la salvación depende de Dios. ¿Y por qué decimos de principio a fin? Porque aquel que te otorgó la salvación en un principio es el mismo que te la sigue otorgando hasta el final. Eso, hermanos, da gloria a Dios. Por eso cuando vemos en este pasaje, hermanos, estaremos viendo cómo unas personas, ¿verdad? O líderes religiosos estaban en discusión con los apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos querían implementar la salvación no por gracia, sino por las obras, llegando nuevamente a un legalismo, ¿verdad? A una postura de salvación por obras. Y esto
como de manera introductoria, yo quisiera traer a memoria una de las cuales la postura, hermanos, de la iglesia evangélica o postura reformada, hermanos, entiende que la salvación es solamente por pura gracia, excluyendo toda obra humana. Entonces, cuando vemos esto, tenemos que ver algo en particular, que todas las religiones judaizantes, hermanos, los musulmanes, y si vemos algo más cerca, a través de los testigos de Jehová, los católicos, entre otras posturas, ellos entienden, como la iglesia católica entiende, que la salvación es por gracia más obras. Y en esas más obras introduce el magisterio, ¿sí? Y todo lo que compete a la iglesia. Pero la iglesia entiende a través de las escrituras, porque una y otra vez se enseña que la salvación es puramente por la gracia de Dios. Y hermanos, esto es lo que queremos ver, recordando algo, hermanos, como nota, que estamos en el inicio de la iglesia. Todavía no estaba establecido todo, se estaba estableciendo. Por eso, hermanos, qué importante que como iglesia hayamos tomado la decisión y que Dios nos haya puesto, hermanos, estudiar el libro de los Hechos. Porque si queremos tomar, hermanos, como ejemplo cómo debería de ser la iglesia, qué fundamento debe tener la iglesia, qué postura tiene la iglesia que ha dejado Dios, hermanos, qué mejor que el libro de los Hechos, donde está establecido todo, donde empezó, cómo se desarrolló, qué complicaciones hubo, qué desafíos ha habido, y en lo cual nosotros podemos tomar como ejemplo. Cuando vemos aquí, hermanos, en la postura de la sola gracia, se entiende, hermanos, que somos salvos solamente por el puro afecto de la voluntad de Dios. Si lo decimos en otras palabras, no somos salvos porque Dios vio algo bueno en nosotros, porque mucha gente dice, yo soy salvo porque Dios miró mis buenas obras. No, sino que porque Dios quiso mostrar misericordia a quienes no la merecían. Por eso es gracia, un regalo inmerecido. En una ocasión, ¿verdad? Decía un predicador, ¿verdad? Que estaba leyendo un escrito de un predicador, de un pastor, y enseñando esta doctrina de una manera. Estoy como introduciendo el mensaje, hermanos. Y decía que él tenía un conocido, un hermano en Cristo, y que de alguna manera, de la noche a la mañana, se le apareció y le dijo, ¿sabes qué? Te quiero regalar, hermano, te vas a reír, ¿verdad? Pero pues así es la historia. Te quiero regalar una licuadora. Una licuadora. Sí, te la quiero regalar. Ok, la recibió. Entonces después le preguntó cuando estaban adentro de la casa y le preguntó, ¿pero por qué me regalaste la licuadora? Yo no te la pedí. Porque quise. Él termina diciendo, porque quise. No me la pediste, pero yo quise dártela. Entonces ahí en este ejemplo dice el predicador que cuando muestra esa actitud tan directa, porque quise, Dios ha otorgado gracia a los que Él ha elegido para salvación porque quiso. No es porque tú se lo hayas pedido, porque no hay hombre alguno, hermanos, que ande en su pecado y que desea vivir en santidad cuando está muerto en sus delitos y pecados. El hombre no anhela la santidad, al contrario, huye de la santidad de Dios. Por eso cuando vemos en el huerto del Edén, ¿dónde estaba Adán y Eva? Estaban, ¿dónde, hermanos? Escondidos. Ellos no buscaban, Señor, ¿qué hicimos? La regamos, nos equivocamos, escuchamos a la serpiente, perdona. No, ellos estaban escondidos. Desde el principio, hermanos, desde que empezó el pecado en la humanidad, el hombre se esconde de la santidad de Dios. Por eso, hermanos, que cuando vemos aquí, hermanos, en esta doctrina de la sola gracia y con esta reflexión, cuando este hombre otorgó ese regalo, dijo, te lo doy
Te lo di porque quise. Y de esta manera yo quisiera que entendiéramos que si Dios nos ha otorgado salvación, si Dios nos ha otorgado la bendición de tener ese reconcilio con Dios, no es porque tú hayas hecho en el pasado buenas acciones, o porque vamos a poner de esta manera, porque hoy las haces y dice, no, ok, porque yo sabía que iba a ser bueno. No, 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 no. De principio a fin, la gracia se sostiene solamente en Dios y en su misericordia. De principio a fin, toda vanagloria del hombre queda excluida y toda la gloria se centra en Cristo. Por lo cual, si hoy tú sientes a Cristo en tu corazón, es porque Dios en su misericordia, en su grande bondad, lo quiso. Así nomás porque Él lo quiso. Hermoso es el Señor. Hay un pasaje, ¿verdad? Que en repetidas ocasiones yo lo he dicho, ¿verdad? Me encanta, hermanos. Esto queda, hermanos, refutado, hermanos, pero aún así se defiende de la postura arminiana. En Éxodo capítulo 33, versículo 19 y Romanos 9:15 establece: tendré misericordia de quien yo quiera. Mostraré compasión con quien yo quiera. La misericordia otorgada al hombre de parte de Dios es dada solamente en su plena soberanía de Dios. Cuando Él se compadeció por nosotros, hermanos, fue porque Él lo quiso. Porque el pueblo de Israel era un pueblo rebelde, idólatra, contradictorio, que siempre buscaba contradecir al llamado santo de Dios. Por lo cual, hermanos, si Dios en su misericordia decidió salvarlos, no es porque miró algo bueno en ellos como en nosotros, no, sino porque Él en su grande amor y su gran bondad decidió otorgar misericordia y compasión. Y eso yo quisiera que en tu mente resonara una y otra vez. Si Dios me ha dado salvación, no es porque pensó que yo iba a vivir de mejor para con Él, sino porque Él entendió que sin Él no sería nada. Sin Él no tuviésemos oportunidad de mejorar en nuestra santificación. Sin Él, hermanos, no hubiese justicia en nosotros. Solamente ira y condenación y muerte por nuestra condición. Por eso cuando nosotros nos jactamos y decimos al Señor, Señor, yo he hecho esto, yo he predicado acá, yo he hecho todas estas cosas por amor de tu nombre, ¿por qué aún con todo eso siento que estás enojado conmigo? Siento que estás airado porque veo que viene a mi vida esto y el otro. Yo te preguntaré, hermano, ¿quién somos nosotros? Dice la Biblia que somos barro, somos polvo nada más. Si Dios ha decidido pasarnos por el fuego, hermanos, es porque a Él le ha placido que así sea. Porque por medio del fuego es purificado el oro. Por medio del quebranto, hermanos, de la purificación, el barro es limpiado. Hermanos, aquel que te salvó es el mismo que sabe cómo obrar en ti para santificación. Yo cuando estudiaba esto, hermanos, yo me molesté, hermanos. Yo me molesté y no va a pensar se molestó con alguien de nosotros. No, yo me molesté, hermanos, con la actitud arrogante que tenemos nosotros como hombres. Porque de alguna manera nosotros somos como lo que decía Pedro, si no me equivoco, en el versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentas a Dios poniendo sobre la cerviz a los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Muchas de las veces, hermanos, queremos que los que vienen a Cristo, quieren que hermanos que casi que tengan alas, que tengan auroras arriba, hermanos,
cuando no se les olvida que también, así como ellos, nosotros erramos de otra manera. Nosotros una y otra vez fallamos. Por eso es necesario, hermanos, que sea recalcada la sola gracia, sola gracia. Porque se nos olvida. Poderoso sea nuestro Dios. La doctrina de la sola gracia, hermanos, golpea el orgullo del hombre. ¿Por qué, hermanos? Porque el hombre siempre busca méritos. Siempre busca méritos. ¿Qué más, hermanos, con relación a lo que es la salvación? Estoy estableciendo hasta este punto, hermanos, estamos estableciendo que es sola gracia. Y de repente, hermanos, cuando menos observen, hermanos, vamos a estar metiéndonos de lleno en todo en lo que es el capítulo 15, hermanos. No lo vamos a acabar, porque cambia de tema, pero vamos a ver un buen tramo del capítulo 15. Si me permiten dar un breve testimonio, hermanos, solamente como punto de aquí, de cómo golpea el orgullo del hombre. Hermanos, cuando a mí me enseñaron la salvación por gracia, hermanos, así como muchos, yo estaba en una postura, hermanos, que yo creo que Dios me salva, que no la merezco. Pero si no soy yo dándole la oportunidad a Dios, el Señor no hace nada. Cuando yo digo esto, hermanos, yo no sé en qué postura, en qué punto de partida tú estés. Pero cuando entendemos de esta manera, hermanos, terminamos contradiciéndonos a lo que es la sola gracia. ¿Por qué? Porque si establecemos que la sola gracia se entiende que es un regalo de Dios de manera inmerecido a personas muertas, hermanos, no moribundos, muertos, que no tenían la oportunidad de salvarse a sí mismo. Hermanos, ¿dónde queda nuestra jactancia en decir, si no soy yo dando la oportunidad, el Señor no me salva? Dando por hecho que al final el que decide para salvación soy yo mismo. Porque si no soy yo dando la oportunidad, hermanos, Dios no actúa en nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Y cuando yo entendí esta postura, dije yo, pero espérate, pero si entonces, y lo yo que hice entonces, que yo me acuerdo que yo oré, yo le pedí perdón, y eso no cuenta como obra, que yo hice algo. Y en mi tesis, hermanos, en mi libro de mi tesis, estaba estudiándolo, y yo miré una nota que yo puse. Si en algo añadimos a nuestra salvación, ¿saben qué es? En el pecado que mora en nosotros. Porque para que haya salvación, para un pecador tiene que haber un hombre pecador. Si en algo tú te quieres gloriar, gloria de tu pecado y tu condición muerta que estábamos antes. La postura arminiana enseña, ¿verdad? Arminio con unas analogías, historias, enseña acerca de la gracia y dice de esta manera. Y eso fue, hermanos, aunque sin querer la hemos enseñado anteriormente. Dice, imagínate un hombre rico con muchas riquezas. Se acerca a un hombre pobre sin ninguna capacidad de superación. Se acerca a él y le dice, ¿sabes qué? Vengo a otorgarte un regalo de tal manera que con esto tu vida va a cambiar para siempre. El hombre se acerca de manera dadivoso. Ese hombre pobre no hizo nada para que ese rico le diera algo. Sin embargo, el rico se compadece y le quiere otorgar algo que ese hombre pobre no tiene. A lo cual enseña Arminio y dice, ese hombre pobre tiene la decisión de rechazar regalo y quedarse en esa condición miserable o recibir regalo que no merece, pero fue dado de manera gratuita. Pero cuando vemos esa historia, hermanos, no se equipara, hermanos, a lo que las escrituras enseñan. Y hay otra analogía y dice, es también como una historia que relata de esta manera y dice, puede haber la condición de un hombre que se está ahogando en un mar. Llega una persona para darle primeros auxilios. Esa persona se está ahogando. Llega y lo salva. Esa persona no se puede salvar a sí mismo, por eso misma ocasión se está ahogando. Está imposibilitado para poder salir de que muera ahogado. Llega un hombre y lo salva.
No porque lo merecía, no porque hizo algo por él, sino porque por amor lo salvó para que no se ahogara. Nuevamente es algo contrario a las escrituras. ¿Por qué? Aunque es muy buena analogía, es una muy buena manera y es una buena intención de Arminio, y no se lo voy a explicar todo porque me saldré del tema. Pero el punto es que la Biblia establece que de esta manera, y esta analogía que voy a decir es más acertada a lo que la Biblia enseña. Cuando hablamos de la analogía acerca de la salvación, de un regalo de vida a una persona muerta, lo podemos relatar de esta manera como enseñaba Calvino. El hombre no estaba casi muerto, estaba muerto. ¿Y de qué manera lo expresamos? De una manera de historia, ejemplo, lo vemos como Lázaro. Aquí en esta historia de Lázaro se puede establecer la postura o el punto doctrinal del tulip, que se le llama el llamamiento eficaz. ¿Cómo es así, pastor? Tan sencillo. El hombre sin Cristo, de Efesios 2:1, establece que está muerto y muerto en sus delitos y pecados. Lázaro, cuando él estaba muerto, no estaba casi muerto, estaba muerto completamente. A tal punto que aquellas mujeres decían, no sé si eran sus hermanas, le decían, ya hiede. Estaba putrefacto, estaba en estado de descomposición. A lo que Jesús se para y le llama, Lázaro, sal fuera. ¿Te imaginas a Lázaro ahí muerto diciendo, no, no, Señor, no quiero que tú me salves ni que me des vida, déjame aquí, yo tengo el poder, la potestad para rechazar que me des vida? Hermanos, eso no es así. Ese hombre que estaba muerto, a la voz de la autoridad de Cristo, obedeció. Ese hombre que estaba muerto volvió a la vida. No hubo rechazo, hubo obediencia. A una condición muerta, su cuerpo muerto y putrefacto volvió a tener vida. Aquella piel que estaba en estado de composición se volvió a un estado natural. Cuando el hombre está siendo, hermanos, bendecido por la gracia de Dios para tener vida, hermanos, el hombre no tiene potestad para decir, no, Dios, yo no quiero vida, así déjame. El Señor, cuando llama, el hombre no se resiste y llega a Cristo para salvación y vida eterna. Por eso, hermanos, una y otra vez, cuando se establece un pasaje del Apocalipsis, ahí ayúdenme, hermanos, Apocalipsis 3:12, no recuerdo, que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oyere mi voz, cenaré con él y hermanos, y él conmigo y estaré con él. Ok. El punto es que se establece y dicen, hermanos, esto es incorrecto. Es que Cristo es un caballero. Él toca la puerta y si él quiere, la persona le abre. Hermanos, Cristo es el caballero de la cruz. Eso es amén. Pero cuando Cristo quiere entrar en un corazón muerto, hermanos, Él no pide permiso, Él entra. Porque el hombre muerto no tiene capacidad para decir yo quiero, está muerto. Yo te pregunto, ¿a poco una persona cuando está muerta y le llegan a dar los parachoques, le dice, espérame, sí, cupo? No, ¿verdad que no? Está imposibilitado. Llega la persona, lo revive. Así viene Cristo con nosotros. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos de pecados, Él viene y da nuevamente vida a un cuerpo que está muerto. Hermanos, qué tremendo es Dios. Y yo cuando entendí esto, que yo no contribuí nada, hermanos, me dio coraje. ¿Cómo es posible que yo no hice nada? ¿Cómo es posible? Porque siempre queremos tener cierto mérito en todas las buenas acciones. Pero cuando vemos esta postura de la sola gracia, tenemos que entender, hermanos, que todo se conlleva a que todo vanagloria del hombre queda excluida. Toda.
Hermanos, si tú estás aquí siendo antes un hombre muerto y cometiste muchos males y pecados, algunos cometieron más que otros, pero al final todos llegamos aquí por el mismo, hermanos, por la pura gracia de Dios. Y así vendrán muchos, hermanos, en su nombre. Así vendrán muchos que pensaban que no tenían oportunidad con Dios. Cuando entiendan, hermanos, la gracia de Dios, hermanos, a través de la convicción del Espíritu Santo, vendrán, se postrarán como aquella mujer que pecó mucho, mucho le va a adorar. Aleluya. Y esas personas, déjame decirte, que han pecado mucho, que cuando se conviertan a Cristo, son las personas que mejor van a servir en la casa del Señor. Porque van a entender cuánto Dios les perdonó, cuánto Dios les amó y cuánto, hermanos, son amados por Dios. Y por amor y agradecimiento a Dios, no van a hallar qué hacer por agradecerle a Dios por todo lo que Él hizo por ellos. Aleluya. Qué bueno es Dios, hermanos. Ay, Señor. No, hermano, yo les digo que cuando tocan ciertas cuando toca estas ciertas posturas doctrinales, que en mí, mi parte, hermanos, me encantan, que me identifico mucho, que me gustan, me apasiono más que otras. Pero le doy gracias a Dios, hermanos, por su palabra, hermanos, y por la oportunidad que tenemos de poder pasar por todo el libro de los Hechos. Ahora sí, hermanos, ahora sí, teniendo ya como una base, hermanos, de lo que es la sola gracia, vamos a ver la historia del capítulo 15. ¿Sí? Veamos la oposición, hermanos, de los fariseos de la sola gracia. Y vamos a ver cuáles eran. Sus argumentos eran que los gentiles que se habían convertido, escuchen bien, hermanos, pongan atención. Los argumentos que los gentiles que se habían convertido por medio del evangelio, también deberían de ser sometidos a los ritos de Moisés. ¿Dónde leemos esto? Rápidamente, lean conmigo en el versículo 1 del capítulo 15. Lean conmigo rápidamente para entrar en esta enseñanza, hermanos. 15:1. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, escucha bien, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, ¿qué dice, hermanos? No podéis ser salvos. Pusieron obras por el adelantado. O sea, la gracia está atrás. Sí hay gracia, pero para que tú llegues a esa gracia tienes que hacer obras. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen a Pablo y a Bernabé a Jerusalén y a algunos otros de ellos y a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Hermanos, y vemos en el versículo 5, pero algunos de la secta, los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Que guarden la ley de Moisés. A lo que debemos tomar en cuenta esto. No podemos pasarlo por alto esta enseñanza. Hermanos, vemos que los fariseos eran personas que habían creído en Cristo. Entiendan esto. Eran fariseos que habían creído en Cristo. Pero el problema, hermanos, así como el pueblo de Israel salieron de Egipto, pero los ídolos no habían salido de ellos. ¿Me están entendiendo? Ellos eran fariseos, ellos, su predicación, su enseñanza era esto. Por eso de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sí? Ellos habían creído en Cristo, pero todavía no han salido de ellos esas falsas enseñanzas para salvación a través de obras. Qué hermoso es ver, hermanos, que Lucas, hermanos, registra este problema para que tengamos nosotros bases y defensas cómo argumentar en contra de los que se oponen a la sola gracia. ¿Me están entendiendo?
Entonces, hermanos, mucha gente dice, pero vemos que si es inspirado por Dios, ¿por qué pusieron errores de los mismos discípulos? Para que viéramos cómo los discípulos, hermanos, se equivocaban, cometían errores, pero al final el que está por encima de todo, hermanos, es Dios, que nos dejó de registrar a través de las Escrituras. Y el hombre es registrado como hombre falible. Entonces, yo quisiera, hermanos, tomar estos dos puntos. En primer lugar, tenemos que ver la intención, propósito de la circuncisión. Tenemos que ver por qué los fariseos decían que era necesario circuncidarlos y que era necesario que guardase la ley de Moisés. Hoy vamos a ver de manera rápida, porque es mucho para explicarlo, pero de manera céntrica, directo al corazón de ello, lo vamos a explicar. Primero, ¿por qué era necesario la circuncisión? ¿O cuál era la intención de la circuncisión? Hermanos, si leemos rápidamente en Génesis 7:11, dice: circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será señal del pacto de entre vosotros. Romanos, Nuevo Testamento, Romanos 4:11, explica lo que ya antes fue dicho. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. La circuncisión fue dada, escuchen bien, como señal, no como medio de salvación. Otra vez, la circuncisión fue dada como señal, no como medio de obras para que el hombre pudiese llegar a la salvación. Ahora la Biblia establece en el Nuevo Testamento que Él preparó buenas obras para que andemos en ellas. No dice la palabra que necesitamos buenas obras para llegar a la salvación. Es diferente. Las obras es el reflejo de lo que ya Dios hizo en nuestro corazón. La circuncisión en el antiguo pacto era señal de lo que Dios ya había hecho en ellos. ¿Y qué había hecho? Había hecho un pacto. Yo estaré con ustedes. Nadie les podrá hacer frente. Yo les otorgaré una tierra donde ustedes harán heredad. Todo lo que pisare la planta de sus pies será suyo. Y como señal de lo que yo hablé, esto habrá como recordatorio entre el pueblo: circuncitación. Esa era la señal. Que cada vez que miraba la circuncisión era un recordatorio del pacto que Dios había hecho con su pueblo. Pero nunca fue el medio para llegar a la salvación. ¿Sí ven la diferencia? Hermanos, eso ya estaba desde antes. Y vemos que hoy en la actualidad muchos cristianos, pastores, por no tener una base sólida, hermanos, en las escrituras. No digo que sean ignorantes, no digo que no sepan las escrituras, pero ignoran esto. Y por eso vemos a muchos pastores, hermanos, que están siendo circuncidados, porque piensan que es necesario la circuncisión. Entonces vemos, hermanos, eso es triste. Por eso que una de las sectas que están creciendo mucho y que está derrumbando a iglesias evangélicas que no tienen base sólida en las escrituras, se están judaizando. Por eso vemos muchas iglesias evangélicas, hermanos, que están volviendo a prácticas judaizantes. Y esa es una de las cosas que le doy gracias a mi Dios Todopoderoso, que en su rica misericordia le otorgó, no porque seamos mejores que otros, pero le doy gracias a Dios que nos libró de todo eso. Porque como no queriendo, ya estábamos introduciéndonos en eso. Ya como no queriendo, hermano, ya estábamos dando nuestros primeros pasos a eso. Pero le doy gracias al Señor, porque Dios en su misericordia, hermanos, nos otorgó la bendición de poder salir de todo eso y no entrar completamente en eso. No es porque seamos mejores que otros, sino porque Dios así lo plació. Así con esto queda toda jactancia que decir nosotros somos mejores que otros, por eso Dios nos otorgó esto. No, fue porque Él lo quiso así. Y demos gracias a Dios por ello. Demos gracias a Dios.
Damos gracias al Señor. Hermano, yo me gocé mucho con esta enseñanza, hermano. Yo estaba bien inspirado anoche, casi no me podía ni dormir. Y yo no sé ustedes cuando estudian, de verdad, que estudian muy tarde. Yo cuando estudio muy tarde, muy noche, después no puedo dormir, hermano. Está todo el estudio dándome vuelta en la mente, hermanos, que no puedo dormir. Ahí estoy acostado, pero no puedo dormir. Y anoche casi, no sé a qué hora me dormí, era casi pasadas de las 2 de la mañana, hermanos. Ahí estaba dando mente toda la información en la mente y por eso a veces no me gusta estudiar muy noche porque pues no puedo dormir. Quiero que vayan rápidamente, hermanos, conmigo. Y es un consejo, hermanos, para usted lea el mejor momento que pueda usted acercarse a la palabra de Dios para estudiarla detenidamente y tranquilamente, hermanos. Gálatas 5, 2 al 6, para cerrar este punto, hermanos, y irnos a las horas de la ley. Gálatas 5, 2 al 6, dice así: he aquí, yo Pablo os digo, que si os circuncidáis, fíjate bien, de nada os aprovecha, ¿qué, hermanos? Cristo. Yo te pregunto, ¿acaso no leyeron esto esos pastores que se están judaizando ahorita y que se están circuncidando? Se le conoce como kosher. Qué tremendo es esto. Dices, he aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis. Tremendo, hermano. Lo que por la ley os justificáis, de la gracia que hice, habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu guardamos la fe, la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Aleluya. Aleluya. Hermanos, y cuando dice ahí, hermanos, si tú crees que tú vas a ser salvo a través de la hora de la circuncisión, ok. Entonces tú debes de guardar toda la ley. La pregunta es, ¿quién puede guardar la ley? Nadie. Humanamente nadie. El único que lo pudo hacer, ¿quién fue? Cristo. Ese fue el único. Y toda persona que está en Cristo ha cumplido la ley. Cumplido la ley. Y hermanos, eso es un descanso para el hombre. Poderoso sea nuestro Dios. Qué hermosa enseñanza, hermanos. Yo me estoy gozando, la mera verdad. Quisiera seguir más hablando de esto, hermanos, pero bueno, en otra ocasión. Ahora, hermanos, vamos a lo que es la ley. ¿Para qué fue dada la ley? Esto lo vamos a ver también en el libro de los Gálatas, capítulo 3, versículos 24 al 25. Estamos viendo, porque los fariseos decían, es necesario que se circunciden y que guarden la ley de Moisés. Ahora yo les estamos explicando a través de las escrituras para qué fue dada la circuncisión y para qué era la ley. Y qué cosa, qué compete para nosotros hoy eso. Ya vimos la circuncisión. Estamos viendo que estamos derrumbando toda salvación por medio de obras. Gálatas 3, 24 al 25 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Hermanos, ¿qué más claro? No se puede, hermanos. La fe fue el ayo, un tutor, un guía que nos llevaría a Cristo. Ya que por medio de la ley nadie puede o pudo salvarse. Fue siempre la gracia de Dios por medio de la fe. Esto ha sido desde siempre. Desde el antiguo pacto eran salvos por su gracia. No lo merecían, pero Dios los salvó. Por misericordia, como dijo Pablo, no hay justo ni siquiera uno, todos se desviaron. La fue puesta en Dios y en el Salvador que había de venir, el Mesías. Aunque no le vieron, creyeron que vendría. Por eso Jesús dijo en Abraham, esperaba este día. En San Juan 8:56 dice, Abraham, vuestro padre se gozó de que había de venir mi día.
lo vio y se gozó, por lo cual se concluye que todos los que antes se vio en cuestión de ceremonias, leyes, era la sombra de lo que había de venir y se cumplió en Cristo. Esto lo vemos en Colosenses 2:17 y en San Juan 8:56. Todo se cumplió en Cristo. Abraham esperaba al Mesías. Su fe estaba puesta en el Mesías que había de venir. Nosotros, hermanos, confiamos que el Mesías vino, pero así como Abraham, esperamos su venida. Siempre ha sido por fe. Por eso se le conoce como el padre de la fe. Abraham. Y dice la palabra de Dios que él fue salvo por fe, no por obras. Y los católicos romanos dicen que sí, por obras. ¿Por qué? Porque creyó, y el creer para ellos es una obra. Pero el creer es dada por Dios, porque la fe es dada por Dios. El hombre sí mismo no tiene fe. Podrá tener fe en el gobierno, podrá tener fe en su persona, pero la fe para poner puesta en Dios una confianza es solamente dada por Dios. Usted tuvo fe que cuando se sentó en esa silla, sintió fe para decir, esta silla me va a soportar mi peso. Esa es una explicación que he dado antes. No se esperó, no la chequeó, dijo, a ver si soporta mi peso. Si está buena, si tan buena si es aquí. Y miren, hermanos, que eso lo hacemos aquí. Usted vaya para México y de repente ve botes de plástico, de repente ve maderas, tablas, en ladrillos, y uno más se siente y nomás columpea la madera. Y como quiera uno como que se siente medio cuidadoso. Pero aquí usted se sentó tranquilamente porque ninguno vi yo que checara la silla. Pero para tener fe para Cristo necesita Dios obrar en ti y en mí. Por eso no hay ninguna obra, mérito en el hombre. Para que Abraham haya tenido fe para con Dios, tuvo que haber sido Dios que sembrara esa fe en él. ¿Dónde queda la jactancia de Abraham? Dijo Pablo, si es que no me equivoco, si Abraham tiene de algo de que gloriarse, no para con Dios. Entonces podemos concluir, hermanos, que la circuncisión fue dada como señal, la ley como un ayo, un tutor, para cuidarnos, para llevarnos a Cristo, pero veniendo Cristo, ya no tenemos esto. Ya no tenemos ese ayo. Ahora el que tenemos es al Espíritu Santo de Dios que nos guía, nos lleva hacia la verdad, hacia la justicia y nos convence una y otra vez de nuestros pecados. Hermoso es el Señor. Y si seguimos leyendo, ya vimos los argumentos de Pablo a los Gálatas, a los Colosenses. Vimos la postura que enseñó Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Ahora vemos, hermanos, que Pedro también colabora ante esta oposición de los líderes religiosos. Vemos, hermanos, que Pedro argumenta ciertas posturas en contra de ellos. Y hermanos, qué interesante es ver, hermanos, a Pedro en acción. A ver a los apóstoles en acción, no como hoy en día que solamente prosperidad, prosperidad, bienestar, decreto, bienestar, salud, hermano, puro bienestar y puros intereses del hombre, hermanos, puro lo que el hombre desea. Ahí están esos apóstoles, hermanos, con un corazón de Satanás, que quiere llevarlas a los hombres, hermanos, como llevó el Espíritu al Señor al desierto, y de ahí estaba Satanás esperándolo para tentarlo con todas las prosperidades terrenales. Pero nosotros no esperamos promesas terrenales, hermano, sino promesas eternas. Y aquí no somos prosperados, pero en Cristo estamos prosperados porque lo tenemos todo en Él. Tal vez en toda tu vida vivas de renta, pero llegará el día, hermanos, que allá en el Señor ya tienes una propiedad ya establecida y pagada por Cristo. Tal vez en esta vida no tienes salud, pero allá te espera un cuerpo que no está atada a la enfermedad, sino está en salud. Qué promesas tan más hermosas. Hermanos, con eso te quiero decir que cada día, hermanos, el hombre debe de estar como que, en cierta forma, como dijo Pablo, para mí es mejor ya estar con el Señor. Pero si estoy aquí, no es porque causa de que yo quiero estar mejor aquí en la tierra, sino por causa, como dijo Pablo, por causa de ustedes. Por medio de la predicación para que más personas sean salvas. ¿Están entendiendo, hermanos, el carácter de Pablo? El Pablo dice, ¿sabe qué? Yo por mí ya quiero estar ya con el Señor. El mundo nada me ofrece. Todo es basura.
Pero si en algo vale la pena quedarme, es por causa de las almas que necesitan escuchar el evangelio. Pero al contrario, la iglesia actual no se quiere ir con el Señor porque quiere disfrutar de los bienes terrenales. Eso es contradictorio a la voluntad del Señor. Contradictorio. Y muchas veces lo que trae aflicción al hombre es porque no prospera en esta tierra. Esa es la gran aflicción. Cuando el Señor no te ha llamado para que tengas abundancia en todo aquí, sino que tengas la abundancia en la gracia, misericordia y en su bondad. Los argumentos de Pedro fueron estos. Si leemos rápidamente, hermanos, en el versículo 7 que empezamos a leer, el texto principal, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Vemos, hermanos, yo no sé, hermanos, cómo la postura de la que no creen de los escogidos. Vemos que aquí dice: en tiempo que Dios escogió. Y si vemos en el capítulo anterior, dice que los que creyeron eran los que habían sido escogidos para salvación. Hermanos, es irrefutable, hermanos, la doctrina de elección, hermanos. Dice el versículo 8: y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros. Ellos, purificados por la fe, sus corazones. Miren, hermanos, quiero que vean esto y entiendan. ¿Cuál era la postura de Pedro? Para ti no es ningún problema que digan, no hace diferencia entre salvadoreños, mexicanos, cubanos. No hay ninguna diferencia. Todos somos de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero para los judíos esto no era así. Recuerdan a Pedro cuando estaba en la casa de Cornelio. ¿Qué le dijo? ¿Acaso no sabes cuánto inmundo y cuán cosa horrenda me es para mí estar en tu casa? Para ellos, para compararse con un gentil, era una ofensa. Como si nosotros, yo no sé si el hermano, ¿verdad? Que el hermano que es de Salvador, yo a veces cuando me dicen que Salvador, Honduras, para mí, y lo digo con todo respeto, siento como que si fuera lo mismo, pero no lo es. Igualmente como si a mí me dijeran, tú eres de Coahuila, los hermanos son de Guanajuato, ¿verdad? Para mí lo mismo porque somos mexicanos, pero tenemos diferentes culturas, muchas veces el acento, muchas cosas que nos diferencian, pero al final somos de nación mexicana. Y yo cuando veo también a los chinos y los japoneses y los coreanos, para mí casi es lo mismo. Pero ellos dicen, no, porque estos tienen la carita más así, que los ojos, pero al final, para mí casi son todos iguales. Yo si veo en la calle digo, es un chino. Yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero yo digo, este es un chino. O es un japonés o un chino. Capaz de que ni es una cosa ni otra, es uno como de Hawái, que tiene los ojos también rasgados. El punto es, hermanos, que a donde yo te quiero llevar es esto, para que tú me entiendas. Hago todas estas explicaciones. Hablo mucho, pero quiero que me entiendas. Que los judíos, cuando Pedro le dijo, ¿sabes qué? Dios no hizo ninguna diferencia entre esos gentiles y nosotros, dando por en sí una igualdad para salvación. A nosotros nos dio fe, convicción, nos dio el Espíritu Santo como promesa que nos había dado desde mucho tiempo atrás. Pero ¿sabes qué? A los gentiles, que para nosotros es cosa inmunda, Dios les otorgó salvación, les otorgó Espíritu Santo y convicción. Este era un golpe bien bajo para ellos. Porque recuerden de manera anterior que decían, es necesario que se circunciden y que guarden la ley. Si no, no van a ser salvos. Y viene Pedro y le dijo, ¿sabes qué? Yo antes prediqué a gentiles. Y si lo recuerdan bien, el Señor también les otorgó salvación sin necesidad de nada de eso. Hermanos, estaba la discusión dura, hermanos. Entonces vemos otro punto que les golpea duro Pedro a sus líderes religiosos. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Hermanos, recuerden esto. ¿Cuál es uno de los mandamientos? No tentar al Señor tu Dios. ¿Sí o no? ¿Están aquí conmigo? Pedro les está acusando de tentar a Dios.
Ellos que se creían santos, que eran rectos, porque recuerden que la secta de los fariseos eran considerados un grupo de religiosos que ellos hacían la ley de Moisés, que no la corrompían, antes ellos la hacían. Y viene Pedro, un hombre del vulgo, y le dice: ustedes están violando el mandato de Dios, tentando a Dios. Hermanos, una y otra vez Pedro dándole la cachetada, dándole otra donde más les duele. Pero Pedro era guiado por el Espíritu Santo de Dios, y por eso muchas veces es necesario que cuando Dios habla tu vida y te golpea una y otra vez, hermano, dale gracias a Dios. Porque lo que Dios quiere es que tú te corrijas y camines en rectitud. Pero eso no le agrada a la carne. Eso no me agrada a mí tampoco. Porque la carne se opone a lo que es espiritual. Dijo Pablo en Romanos 7, porque vosotros, yo sé que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido el pecado. ¿Están aquí, hermanos, o no? Hermanos, aquí estamos dando mucha información, hermanos, y de gratis, de pura gracia, hermanos. No, hermanos, yo que ustedes ya para el otro domingo te perder un Starbucks, hermanos, venga para café. Son bastantes, uno cada domingo, imagínense, hermanos, nos faltaría. Versículo 10, seguimos leyendo. ¿Por qué tentás a Dios poniendo sobre la cerviz? Escuchen bien, hermanos. En primer punto, ¿qué dijimos? Pedro les dice que ya hay una igualdad. Es un primer golpe. Segundo, los acusa de tentar a Dios, de violar el mandamiento de Dios. Ahora miren lo que viene, hermanos. Esto está duro. Poniendo sobre la cerviz los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. ¿Qué le está diciendo? Que son unos hipócritas. Lo mismo que el Señor les dijo, lo mismo que Juan el Bautista, generación hipócrita, generación de víboras. Pero Jesús les llamaba tempulcros blanqueados. Hipócritas, hipócritas. ¿Qué es un hipócrita? ¿Se acuerdan de la explicación? Es considerado como una persona que tiene doble careta, que delante de uno es uno, pero en realidad es otro. Ellos aparentaban que estaban cumpliendo la ley, pero en verdad en su corazón no la estaban cumpliendo. ¿Qué pasó cuando vino Jesús y dio la enseñanza de los mandatos de Dios? Cualquiera que viere una mujer y la codiciara, ya pecó. Es considerado un fornicario. Cualquiera que tenga algo contra alguien es considerado homicida. Ante la acusación del corazón del mandato de Dios, ¿qué persona ha cumplido la ley? Nadie. Tal vez los hombres que eran casados, tal vez nunca habían tenido una relación íntima sexual con otra persona, por eso no, de manera de testimonio no los podían acusar de que habían cometido fornicación. Tal vez nunca se habían levantado para cometer homicidio, pero en su corazón odiaban, con su corazón deseaban, y delante de Dios eran pecadores. Por eso viene Pedro, le dijo: ni nuestros padres, ni nosotros hemos podido llevar este yugo. ¿Por qué os quieren tentar a Dios poniendo sobre su cerviz un yugo, una carga que ni nosotros hemos podido llevar? Pedro les llamó hipócritas. Les llamó que habían tentado y violado el mandato de Dios. Los puso a nivel que los gentiles, que eran considerados cosa inmunda para ellos. ¿Te imaginas que golpe tras golpe, tras golpe, tras golpe estaba dando Dios a ese pueblo que Dios amaba? Por eso es que cuando viene la predicación, no tengas en poco cuando eres exhortado. Y si no te convence la predicación, ve tú a la Biblia, estúdiala, ora a Dios y pídele al Señor: háblame, porque tu siervo te quiere escuchar. Lo que Dios quiere, hermanos, tener una iglesia sin manchas. Pero todos los días, hermanos, caminamos entre manchas.
Estamos en un mundo, hermanos, que antes era más conservador, cada día es más liberal. ¿Me están entendiendo? Los que viven en otros países, hermanos, se la pasa, no sé si es en El Salvador, hermano, corríjame, en Guatemala, no sé, pero hay lugares de aquel países, hermanos, que hay iglesia todos los días. Se preguntarán por qué, no sé, pero si yo pudiera dar una razón, a lo mejor es porque tal vez no hay mucho trabajo o hay costumbres, es una costumbre ya que ha sido dada en la iglesia. Pero todos los días están los hermanos en la iglesia. Y vienen los hermanos para acá y no quieren congregarse. Entonces, ¿qué pasó? Entonces nomás lo hacían por tradición, por donde estaban. Pero nunca con una verdadera deseo y una verdadera convicción de querer hacerlo así en su corazón. Porque si eso fuera así, estando aquí lo seguirán haciendo. Están aquí o se fueran, hermanos. Pero vemos aquí, Pedro, cacheteando con todo lo que se da, hermanos, con mano mojada. Paz. Hermanos, esto pega en el orgullo. Y hermanos, si tengo mucha información que darles, pero lamentablemente, hermanos, no puedo seguir dando más. Ya se me acabó el tiempo. Apenas iba a mitad de toda la información que les pude tener, hermanos. Tengo que avanzar. Vimos los 3 puntos argumentos de Pedro. También vimos de Pablo. Versículo 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos, ¿qué? De igual modo, no ceremonias, no circuncisión, no yugo, sino solamente la pura gracia. Ahora, con esto yo no estoy diciendo de ninguna manera, estoy diciendo que no somos llamados a vivir en santidad, que no somos llamados a buscar la santificación, la obediencia a Dios, a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer como miembros del cuerpo de Cristo, que hay deberes. Y lo seguiremos leyendo rápidamente. Vamos a rápidamente, hermanos, en el versículo 22. A irme rápido, hermanos. Les digo que ya se me acabó el tiempo. Versículo 19, hermanos. Este es Jacob dando estas indicaciones. Jacobo. Y no es el gobernador de Pianeras. Dice, por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de qué, de las contaminaciones de ídolos. ¿Qué más, hermanos? De fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempo antiguo dice, en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Entonces vemos, hermanos, aquí estas indicaciones a que se apartaran de toda comida ofrecida a ídolos, toda inmoralidad sexual, de comer animales que fueron estrangulados y de beber su sangre. Hermanos, te fijas que cómo todo lleva un resumen, en lo cual Pablo, Bernabé, Judas y Silas fueron enviados con estas cartas. ¿Por qué creen, hermanos? ¿Por qué creen? Porque había un grupo de creyentes que se habían ido, hermanos, sin la autorización de la iglesia. Aquí vemos, hermanos, otra cosa, sumisión a las autoridades de la iglesia. Hermanos, vemos que Pablo, Bernabé, Judas y Silas no fueron porque quisieron al viaje misionero. Antes de ser enviados, tiene que haber alguien que los mande. ¿Te fijas bien? Todo un orden. Y me da risa, ¿verdad? Porque hay memes que salen, ¿verdad? Que de repente está el pianista tocando en la iglesia y el pastor llega y que va a predicar en la iglesia. Y dice el meme, ¿verdad? Dice, cuando te sorprenden en la otra iglesia que te invitaron y el pastor no supo. Y nomás está el pianista así viendo y el pastor viendo y el pianista está así como que no le avisé. Aunque no tiene nada de malo, ¿verdad? Hasta cierto punto, ¿verdad? Pero es un cierto, ¿verdad? Criterio y un punto de explicación acerca de esto.
Vemos que Pablo, hermanos, era un apóstol. Era un hombre que era usado de manera elocuente. Él era, hermanos, que estaba arriesgando su vida. No los ancianos, él. Pero sin embargo, él se sujetaba a lo que los apóstoles y los ancianos de la iglesia le ordenaban que hiciera. Y hoy que vemos lo contrario. Según los apóstoles son los encabezados de todo. Y debajo de los apóstoles, ¿quiénes están? Los pastores. Y después de los pastores, ¿quiénes están? Los maestros. Y después, entre maestros, están los maestros y evangelistas. Y los profetas están en otra postura porque ellos no se deben de sujetar a nadie, porque así como Samuel andaba en las calles, Elías y todo, ellos no se sujetan a nadie. Ellos pueden andar profetizando en todos lugares. Hermanos, un desorden tremendo. Pero vemos aquí que los apóstoles se sometían a los ancianos de la iglesia. ¿Cuándo ves eso, hermanos? Hermanos, aquí está, hermanos, en las escrituras. Y vemos, hermanos, cuán contrario vemos hoy en la actualidad. Por eso vemos tanta distorsión en las iglesias. Un desorden. Seguimos, hermanos, con estos hermanos rebeldes que se habían ido. Versículo 24. Dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, ráyele ahí, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas. Bueno, fuera que para edificación, estaban perturbando, inquietando, mandando circuncidaros y guardar la ley. ¿Te imaginas? Nos ha parecido bien, haciendo llegado a un acuerdo, elegir varones, enviarlos a vosotros. Están leyendo la carta con nuestros hermanos, con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre del Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas, a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien ¿a quién? Al Espíritu Santo, a nosotros, no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Hermanos, cuando vemos, yo no estoy diciendo, hermanos, hablando mal de esto, quiero dejar dicho, pero mira, vamos a algo, hermanos. El concilio que fue hecho fue con un propósito para reunirse, para solucionar problemas. Este fue el concilio, el primer concilio que hubo en Jerusalén. Pero vemos que hoy hay muchos concilios, pero nunca se resuelve ningún problema. ¿Se fijan? Pero vemos que el concilio será para reunirse, para llegar a un problema. Otra vez, malamente se hacen las cosas. Ok, seguimos. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía, reunieron la congregación, entregaban la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. ¿Se fijaron? Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos. Con abundancia, ¿qué, hermano? Milagros, señales, ¿no? ¿Con qué? Con la palabra. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que habían sido enviados, mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Qué hermoso es la ordenación de la manera en que la iglesia es establecida. Y algo que yo notaba aquí, hermanos, el compañerismo. Porque vemos que aquí con Pablo y Bernabé ya no andaban solos, sino que andaban con otros más. Porque el trabajo no solamente era de ellos, sino de toda la iglesia. De igual forma hoy cada uno de nosotros, hermanos, es necesario que la predicación del evangelio sea anunciada. No para perturbar a la gente, ni para imponeros cargas que no deben de imponer, sino solamente lo que el evangelio establece.
Hoy, hermanos, en muchas iglesias se han puesto muchos requisitos para llegar a Cristo. Cuando solamente el requisito que dice la palabra de Dios, cree en el Señor Jesucristo. Confiesa tus pecados, arrepiéntete y ahora vive para Él. Toma tu cruz y síguele. Niégate a ti mismo cada día. Qué hermoso es el Señor. Rápidamente, hermanos. Rápidamente. Textos, hermanos, que respaldan la enseñanza de su gracia. Escríbalos. Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es de don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación es regalo de Dios, excluyendo toda jactancia humana. Romanos 11:6, si por gracia ya no es por obras, de manera que la gracia ya no es gracia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si la salvación es por pura gracia, no puede ser por obras, porque si es por obras, entonces la salvación sería por obras, ya no sería gracia. Pablo presenta una exclusión absoluta entre gracia y mérito humano como fundamento de la salvación. Segundo Timoteo 1:9, me encantó ese texto, yo quería explicar todo de ahí, pero no se fue por ahí. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia. Él fue quien nos salvó, Él fue quien nos llamó, no porque hayamos hecho buenas obras, sino según su propósito suyo y en la gracia. Tito 3:5 nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Porque recuerden que gracia no es justicia, ni injusticia, es misericordia. Juan Calvino dice, todo cuanto hay en nuestra salvación debe atribuirse a la misericordia gratuita de Dios. La gracia no solo hace posible la salvación, sino que la realiza eficazmente en aquellos que Dios ha escogido. Martín Lutero, la gracia de Dios no encuentra hombres dignos. La gracia de Dios no encuentra hombres dignos, escuchen bien, sino que hace dignos a aquellos que son indignos. La gracia no responde al mérito humano, crea lo que Dios demanda. Conclusión, la sola gracia humilla al pecador y exalta a Dios. Destruye todo orgullo carnal, porque nos recuerda que no merecíamos ser salvos. No podíamos ser salvos. No contribuimos al fundamento de nuestra salvación. Toda la gloria pertenece a Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? San Agustín de Hipona dice, Dios no nos escoge porque creemos. Creemos porque Dios nos ha escogido. La gracia no es Dios ayudando al hombre a salvarse, sino la gracia es Dios salvando a un hombre que jamás podría salvarse a sí mismo. Hermanos, con esta información no creo que no haya consolación. Que sea Dios bendito y todo hombre mentiroso. Toda la gloria es de Dios y toda jactancia de que el hombre quiera cargarse queda excluida. Todo le dio gloria. Solo a Dios